Buenas tardes. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a este tercer ciclo de webinars especializados que realizamos en el marco de la iniciativa Conectados. En el tercer ciclo del 2024 hemos abordado cómo la inteligencia artificial viene revolucionando la educación superior universitaria. Bueno, como ya me lo hemos mencionado antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria y buscamos trabajar por una educación universitaria de excelencia. Y este espacio busca convertirse en un canal para cumplir este objetivo. Mi nombre es Jimena Viaña, soy coordinadora de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El webinar de hoy lo hemos llamado La inteligencia artificial y el futuro de la evaluación educativa. En este espacio nos acompañará Silvia Lavandera y David Pérez para descubrir las últimas tendencias en evaluación y comprenderemos cómo la inteligencia artificial puede mejorar la precisión, la eficiencia y la personalización de la evaluación. Antes de presentar a nuestros ponentes del día de hoy, les recordamos que tenemos un registro de asistencia para que aquellas personas que estén interesadas en recibir una constancia de participación puedan obtenerla al haber participado en 4 sesiones de este ciclo de webinars. Asimismo, los invitamos a dejar sus comentarios o preguntas en la caja que está al costado de esta transmisión. Entonces empezaremos dándole la bienvenida y presentando a Silvia. Ella es psicopedagoga por la Universidad de Huelva, ingeniera de medios para la educación por la Universidad de Poitiers en Francia y tiene un PhD en tecnología educativa, máster en educación multicultural y máster en estrategias docentes para el siglo XXI. Ha sido directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje de la UTEC. Además, dentro del e-learning ha acompañado diferentes instituciones de educación superior en el diseño de programas y experiencias de enseñanza, aprendizaje y transformación educativa en entornos presencial, híbridos o virtuales. Ha formado parte de numerosos programas de posgrado en TIC y educación en diferentes instituciones online. Adelante, Silvia. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Jimena, y bueno, bienvenidos y bienvenidas al webinar de hoy. Voy a compartir mi pantalla y ahí, por favor, me indican si se puede ver. ¿Se puede ver? Sí, muchas gracias. Muy bien, pues nuevamente gracias por la invitación al webinar de hoy, que como bien indicaba Jimena, gira en torno al rol de la IA en educación superior. Yo soy Silvia Lavandera, como acaban de indicar, ahí les dejo un poquito más de información por si alguna de las personas que nos está escuchando y nos está viendo quisiera contactar conmigo. Y ahora sí, vamos a iniciar un poco con la información que yo les traigo, que espero que les pueda resultar interesante. Yo quiero hablar de 3 conceptos fundamentales en todo lo que estamos viviendo hoy en día desde un punto de vista de la institución educativa o de la universidad en América Latina. Y quiero hablaros de la transformación, del impacto y del futuro para que podamos entender cómo vamos diseñando, ¿no?, esos nuevos escenarios a través del impacto de la IA en la educación. Mirad, a mí me gusta hablar de estos 3 conceptos porque soy una fiel creyente de que llevamos décadas, no solamente en el Perú, en América Latina, yo diría, me atrevería a decir en casi todo el mundo, al menos el mundo hispano, de muchos cambios. Y al final, como vemos en la fotografía de la izquierda, vemos cambios que realmente no cambian nada. En el marco más contextual del Perú, llevamos décadas, sobre todo en los últimos 5, 7, 10 años, de cambios de regulaciones, políticas educativas, introducción, por supuesto, sí, de las nuevas tecnologías, pero seguimos teniendo un aula donde se hace lo mismo, se replica lo mismo que hace varios años, ¿no? Con lo cual no estamos cambiando en profundidad nada. Y es ahí donde a mí me interesa personalmente el mundo de la transformación digital y educativa, porque empezamos a ver en las universidades esos planes estratégicos donde ya empezamos a pensar y a diseñar el futuro con impacto, con KPIs, con indicadores y realmente planificando. Y ahí, como vemos en la fotografía del centro, es donde radica realmente la diferencia entre un cambio, una transformación y, por supuesto, ese futuro que vamos a diseñar en cada una de las instituciones educativas. Las transformaciones no se generan únicamente con el cambio del uso de una tecnología, que por supuesto ayuda, pero sí requiere de una transformación a 3 niveles, ¿no? De creencia, comportamiento y, por supuesto, la implementación de nuevos procesos, ¿no?, y proyectos. Y es esa la forma en la que vamos a llegar a ese diseño de futuro
como el que vemos en la diapositiva o en la fotografía de la derecha. Un futuro posiblemente tecnológico, un futuro posiblemente más ágil, un futuro posiblemente en la que vamos automatizando ciertos procesos y en el que vamos modernizando ciertas metodologías a la hora de educar. Estas 3 fotografías han sido creadas a través de DALL-E, que es un asistente de imagen de ChatGPT 4 y que me ayuda un poco a visualizar o dar visualización a aquellos conceptos que quería trasladar. ¿De acuerdo? Entonces, quedémonos un poco con esa transformación, impacto y diseño del futuro, que son los 3 conceptos que nos van a ayudar a llegar a la evolución de la institución y, por ende, de la evaluación educativa que necesitemos o que estimemos oportuno. También os quería contar una cosita interesante. Yo llegué al Perú en enero de 2020 y me pidieron en mi primera semana hacer una presentación sobre la educación del futuro. Y a mí se me ocurrió empezar a entrevistar a jóvenes de secundaria y de primeros años de universidad de distintos países de América Latina. Y fijaos qué interesantes las respuestas. Y os voy a contar por qué son importantes las respuestas de estos chicos y por qué las traigo aquí. 2020, un contexto prepandémico, encontrábamos a estos chicos que cuando les decíamos cómo imagináis o cómo os gustaría que fuera la educación del futuro, nos hablaban de videojuegos. Eran chicos a los que les gustaban los videojuegos y esto se traduce en realidad aumentada, en tecnología educativa, en trabajo colaborativo, en juegos serios, en aprendizaje experiencial, ¿de acuerdo? Y en ese aprendizaje por descubrimiento que permiten en su gran mayoría los videojuegos. Estos chicos, afortunadamente, como siempre digo, les gusta estudiar, pero podríamos encontrar a chicos a los que no les gustara. Les gustaba también hacer amigos de diferentes lugares, imaginaban ese futuro en el que pudieran hacer más amigos nuevamente. Querían un aprendizaje colaborativo y global, ¿no? Ese concepto global de amigos de diferentes lugares. Hablaban de aulas creativas y lindas, ¿no? Ese concepto de bonito, lindo, que se usa mucho en Latinoamérica, sobre todo en el lenguaje más juvenil. Ellos dan importancia a esos espacios cuidados, a la creatividad. Y hablaban del teléfono, ¿no? Les gusta aprender a través de dispositivos y ahí hablamos de un aprendizaje ubicuo. Y todos coincidían en esos espacios nuevamente, aulas grandes, espacios grandes. Y ahí vamos al concepto de aprendizaje abierto, el concepto de movimiento y de flexibilidad. ¿Por qué es importante estas respuestas? Son importantes porque tienen mucho que ver con el contexto que tenemos hoy en día, ese contexto de transformación digital, de inteligencia artificial, de aprendizaje personalizado, ¿de acuerdo? De aprendizaje colaborativo y sobre todo de tecnología. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta las universidades a la hora de plantear la evolución o la transformación de actividades como la propia evaluación. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto, vamos a hablar un poquito de la transformación en sí, el primer concepto que yo os traía, y vamos a ver cómo la academia identifica esta transformación. Y para ello yo traigo varias publicaciones, hay muchísimas en la literatura, pero yo traigo 3 fundamentales. Vamos a ver, por ejemplo, desde 2016 cómo Fred Stopsky marcaba ya en 2016 el inicio de una nueva era educativa, donde los estudiantes iban a ser los protagonistas y iban a ser los diseñadores de contenido. Todavía creo que no hemos llegado al 100% a este escenario, pero ya situaba al estudiante como un protagonista de su propio aprendizaje. Y sobre todo marcaba una era de la sorpresa y lo imprevisible en la educación. Y creo que Fred Stopsky tenía mucha razón si ahora lo vemos casi 10 años después. Tenemos también la cuarta revolución educativa de Anthony Seldon, y Anthony Seldon nos recordaba todas las épocas o todas las transformaciones que hemos vivido, ¿de acuerdo? Y nos recuerda que justo esta época en la que vivimos necesitamos repensar la transformación digital, la competencia digital docente y la forma sobre todo de poder generar una educación un poquito más integral, donde haya menos especializaciones en una edad temprana, donde apostemos por los valores, apostemos por la interdisciplinaridad, por la empatía, por todo lo que son gestiones emocionales, ¿de acuerdo? Entonces, él nos sitúa en una época de digitalización, donde prima, ¿no?, aquello que parece que estamos dejando atrás, como son esos valores o esas habilidades blandas, ¿no?, le llamamos por esta parte del mundo, para poder afrontar esa época de inteligencia artificial.
Y también nos recuerda que el educador de hoy en día va a ser un aprendiz constante y me parece bien interesante resaltarlo porque parece que nos resistimos a veces a aprender nuevas cosas cuando ese es el futuro que tenemos marcado. Y nos vamos con la quinta ola, Mariano Fernández. A mí me encanta este libro porque nos habla de esa transformación digital, recordándonos de alguna manera todas las olas transformadoras que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Nos recuerda la primera ola, que era la del lenguaje, la segunda la de la escritura, la de la imprenta, la de los medios de comunicación, pero nunca se ha encontrado o nos hemos encontrado en una ola tan diferente como esta, en la que nos tenemos que cuestionar todo lo que sabemos, porque no sabemos todo. Y una ola también o una época en la que las personas nacidas en otra generación encuentran verdaderas dificultades porque tienen que repensar y tienen que reinventarse, ¿no? Entonces, la primera vez en la que nos encontramos en un mundo, en una situación o en una ola en la que nos tenemos que reinventar. Estos 3 libros nos hablan de creatividad, de inspiración, pero sobre todo de inteligencia artificial ya desde 2016, de competencia digital docente y de transformar el aprendizaje. Si nos vamos también a revistas educativas, yo traigo 2, traigo EduTrends del TEC de Monterrey, traigo también un poco de la revista Comunicar, son dos revistas bien referentes, ¿no?, del panorama educativo. EduTrends, de 2017 a 2023, nos habla de credenciales, de realidad virtual, de aprendizaje, de tecnología y de mentoring, ¿de acuerdo? Vamos viendo cómo evolucionamos desde una realidad aumentada a un aprendizaje a lo largo de toda la vida y vemos cómo este concepto se vincula con los conceptos de los libros, ¿no?, académicos que os acabo de presentar. Y si nos vamos a comunicar, mirad qué interesante también, en las ediciones de 2024 nos hablan de diversidad, de metaverso, un concepto interesante que os invito a seguir explorando, el de transhumanismo, reculturización digital, haciendo un poco alusión a la alfabetización de la inteligencia artificial que necesitamos también desarrollar para aprender a manejar este tipo de recursos con mayor propiedad. Nuevos actores. Creo que todo esto también es interesante, que las universidades, desde nuestro rol institucional y de impacto, ¿no?, hacia la formación de los nuevos profesionales, lo tengamos en cuenta. Tenemos nuevos actores en las universidades y nuevos actores en la creación de contenido. Es decir, las universidades tienen que empezar a pensar que crear un recurso educativo requiere, por supuesto, de un pedagogo, requiere de un diseñador instruccional, pero requiere también de profesionales del diseño gráfico y del diseño audiovisual, que tienen que estar todos en el mismo equipo para poder atender precisamente a esos nuevos contextos y poder diseñar nuevas experiencias, ¿no? Hoy la educación se convirtió en un servicio donde entran en juego muchísimos actores. Muy bien, también tenemos, por supuesto, muchos informes que nos hablan, en lo estricto, más de la era actual en la que estamos. Tenemos informes de 2023 y 2024, como es el informe de IESALC UNESCO, donde nos habla precisamente de las oportunidades y desafíos de la era de la inteligencia artificial en la universidad, ¿no? Y empieza a dar unas pautas, unas orientaciones para los actores de la educación superior, ¿de acuerdo? Tanto profesores como líderes como gestores. Súper importante en el momento en el que nos encontramos que los gestores académicos, sobre todo aquellos gestores de TI, de innovación educativa, de transformación educativa, de calidad educativa, empiecen a repensar, porque son ellos los que van a ayudar a los docentes a implementar esas nuevas evaluaciones y, bueno, sobre todo si es con el apoyo de tecnología. Bien. Luego tenemos también el informe de EDUCOS. EDUCOS es el evento que anualmente se celebra y de donde salen los Horizon Reports, ¿de acuerdo? Esas agendas mundiales tan interesantes. En el texto de Robert Jenny, de EDUCOS 2023, se hace también un análisis de las encuestas a distintas personas, a todos los asistentes de, pues de este evento, para poder conocer un poco el impacto o los impactos que la inteligencia artificial está teniendo en la educación superior, ¿de acuerdo? Y es bien interesante porque la mayoría de las instituciones, y aquí leo textualmente, están trabajando o indican que están trabajando con estrategias relacionadas con la IA. Les preocupa quedarse atrás. A la mayoría de las universidades les preocupa quedarse atrás en este tema específico de la IA y los objetivos de la planificación estratégica relacionada con IA están relacionados
directamente o principalmente con el apoyo a los estudiantes, ¿no? ¿Qué tecnología, qué herramientas podemos darle al estudiante para que pueda complementar su aprendizaje? Y por otro lado tenemos el informe del Observatorio de Inteligencia Artificial en Educación Superior de la Universidad Europea, justo la universidad a la que pertenece el siguiente ponente. Es muy interesante porque nos brinda distintos escenarios o posibles escenarios que podemos encontrar con la integración real de la inteligencia artificial en el futuro. Y de lo que nos habla personalmente es de la IA, personalizando la educación, tutores virtuales. Yo creo que la mayoría de las universidades empiezan a construir incluso su propio asistente virtual, como podemos encontrar en algunas experiencias en Latinoamérica o en Europa, y sobre todo se centran también en esa experiencia wow, en la parte presencial de algún curso, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nos encontramos? Y por supuesto también nos habla de nuevos actores, con lo cual vamos nuevamente siguiendo esa línea desde los propios libros, desde las revistas y por supuesto desde los informes. Y aquí quiero hacer un pare porque me parece interesante. Hemos hablado de transformación y por ello hemos revisado, bueno, pues las publicaciones de la academia, de las revistas y de los informes. Ahora quiero ir un poquito más allá. ¿Qué impacto tendrá la inclusión o la integración de la IA en los nuevos perfiles, ¿no? Los nuevos perfiles de profesionales que van a ir ahí fuera a solucionar problemas? Bien, en mi país, cuando yo estudiaba, seguramente generaciones mayores que yo, pero cuando yo estudiaba el KPI que se usaba en el denominador común de la población para poder medir si estamos trabajando, estamos teniendo éxito laboral, era la respuesta a la primera pregunta que vemos en pantalla. ¿Trabajas de lo tuyo? Trabajar de lo tuyo hace pues 20 años, al menos en España, significaba que el maestro trabajaba en una escuela, que el médico trabajaba en un hospital, que el abogado trabajaba en un juzgado y así sucesivamente. Yo creo que hoy vamos a empezar a medir el impacto de la buena integración de la inteligencia artificial en las instituciones educativas cuando las próximas generaciones puedan solucionar problemas reales y modernos, ¿no? Y creo que esta va a ser la próxima pregunta en la que socialmente los ciudadanos vamos a poder medir si una persona es exitosa o no después de haber estudiado en una universidad. Bien, perfecto. Vamos a seguir un poquito con el impacto y os voy a recordar muy brevemente algunos de los resultados de los Horizon Reports desde 2019 a 2024. Para no leer todos, desde 2019 a 2023, me voy a centrar en la columna de color verde, que es la actual. Y fijaos qué interesante. Uno de los resultados sigue siendo los programas accesibles y flexibles para estudiantes no tradicionales. Ahora vamos a ver qué son estudiantes no tradicionales. Y la inteligencia artificial tiene mucho que aportar en esta flexibilidad. Y sobre todo en el apoyo de esos estudiantes que no son los que están 24/7 siguiendo una clase. También uno de los resultados es la urgencia de las instituciones de educación superior para que realmente se adapten y transformen en respuestas todas las tendencias tecnológicas, sociales y ambientales que todas estas agendas mundiales vienen recordándonos. Estamos en la era de la IA o en la era del conocimiento infinito, ¿no? Como escuché el otro día y me encantó, pero seguimos teniendo tareas básicas pendientes. Es decir, adaptar y transformar en respuesta todo aquello que estas agendas nos vienen diciendo, ¿no? Y seguimos, por ejemplo, resistiéndonos a una educación a distancia, a una educación virtual y a la evolución en tecnología. Y las universidades también deben demostrar su valor mediante la innovación en los métodos de enseñanza y aprendizaje, vinculándolos con el desarrollo de las habilidades del trabajo, ¿no? O las habilidades laborales. Y es aquí donde la evaluación, como esa medición de resultados de aprendizaje para solucionar problemas, pues se convierte en una urgencia real, ¿no? Y en un aspecto clave. Bien, os contaba un poquito sobre los estudiantes no tradicionales. ¿Qué son los estudiantes no tradicionales? Pues mirad, el 74% de los estudiantes de pregrado tiene al menos una de las características de estudiantes no tradicionales, ¿de acuerdo? Y según el Centro Nacional de Educación y Estadística de Finlandia nos indica que de ese 74% al menos mantienen o presentan una de las características que vemos en pantalla. Van cambiando entre universidades,
trabajan full time o part time, atienden sus estudios medio tiempo, tienen al menos un dependiente, ¿de acuerdo? Y muchos de ellos, sobre todo en estas regiones de Latinoamérica, siguen siendo los primeros de su generación que van a la universidad, ¿no? O la primera generación de su familia que estudian. Entonces, como vemos, estamos ante nuevas audiencias, como a mí me gusta decir, nuevos actores, que tienen características diferentes y que tenemos que ayudar a generar una educación no enfocada al promedio, sino enfocada a estas personas que tienen características diferentes, ¿de acuerdo? Otra característica diferente que tenemos que tener en cuenta para diseñar nuestros futuros, ya hablamos de transformación, de impacto, ahora vamos a hablar de futuro, es el contexto como el que vemos en pantalla, ¿no? Aquí El País, es un periódico español, nos indicaba hace relativamente poco ese tema de sillas vacías en la universidad. Los chicos prefieren aprovechar el tiempo adelantando la asignatura por su cuenta. Y el descenso de la presencialidad en las aulas se ha ido incrementando desde la pandemia, según el informe de la Fundación de Conocimiento y Desarrollo. Entonces, este tipo de contexto puede darse en algunas universidades, no tenemos datos si se dará en todas, pero se empieza a dar en algunas y lo tenemos que tener en cuenta junto a las características de esos estudiantes no tradicionales para poder diseñar las nuevas evaluaciones. Y ya para ir terminando, creo que una reflexión que tienen que hacer las universidades, o que al menos siempre sugieran las universidades que acompaño y con las que colaboro, ¿dónde desean estar? ¿No? ¿Dónde desea estar una institución? ¿Desea estar en una transformación a través de planes de estudio? ¿Quieren crear un campus inteligente? ¿Quieren modalidades flexibles? ¿O quieren realmente un impacto en la educación? ¿Quieren personalizar la evaluación y, por ende, toda la enseñanza y aprendizaje? ¿Quieren cambiar su organigrama? ¿Quieren focalizarse en la experiencia de los estudiantes? ¿Cómo quieren diseñar su futuro? ¿Quieren ser una universidad inclusiva, una universidad ágil? ¿Quieren profesionales transversales? Es importante que desde la universidad podamos decidir qué queremos, ¿no? En uno o en cada uno de estos tres conceptos, para así poder empezar a diseñar también nuestro plan de evaluación. ¿Queremos transformar? ¿Queremos darle la vuelta a la inteligencia artificial y en vez de tenerle miedo, verlo como una oportunidad? Formemos a nuestros profes. ¿Queremos ir del conocimiento teórico al conocimiento aplicado? Revisemos nuestros planes de estudio. ¿Queremos renovar la dinámica del aula? Empecemos a hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes y empecemos a pensar en nuevas metodologías. ¿Queremos un impacto? Bueno, potenciemos quizás las actividades orales dentro del aula. Pueden ser también algunas de las orientaciones que podemos darle a las universidades. Podemos volver a exámenes orales, si estamos en una institución quizá pues más conservadora o con menos recursos tecnológicos. Valoremos las preguntas que hacemos en sí mismas y no olvidemos que estamos formando a personas con pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Entonces, valoremos nuevamente las preguntas. ¿Cómo podríamos diseñar el futuro de la evaluación? Pues yo creo que el futuro de la evaluación en las universidades van a ser los retos, los desafíos y los proyectos, apoyados posiblemente en la tecnología y en la inteligencia artificial, pero creo que vamos a empezar o debemos empezar a alejarnos de esas evaluaciones más tradicionales y objetivas que no miden realmente lo que necesitamos que los chicos aprendan para que se conviertan en profesionales exitosos que resuelvan problemas en el mundo real. Y ya para ir terminando, nuevamente una imagen de Dalí. Si nosotros queremos migrar, o si las universidades quieren migrar de un campus más convencional a otros más tecnológicos, tenemos que hacernos todas estas preguntas y tenemos con urgencia que hacer realidad todas esas transformaciones que venimos décadas conversando. Y tenemos que integrar también la inteligencia artificial desde la docencia hasta los planes estratégicos de las mesas de decisión y de dirección de la universidad. Y para ello, algo que he encontrado, y con esto vamos cerrando, es imprescindible empezar a repensar los organigramas y las estructuras organizacionales de las universidades para poder abordar y dar soporte a todos estos diseños y a todas estas transformaciones que venimos hablando. Por ejemplo, necesitamos estructuras y organigramas donde tengamos diseñadores de aprendizaje inmersivo, donde tengamos los líderes de ética, la inteligencia artificial,
donde tengamos el líder, ¿no?, de ChatGPT y el diseñador, donde tengamos gerentes de experiencia digital del colaborador y así sucesivamente. Tenemos que empezar a tener áreas de transformación educativa y digital que hagan posible y sobre todo sostenibles todas estas transformaciones que van a diseñar los nuevos contextos en Latinoamérica y en el mundo. Y aquí, ya para finalizar, una nueva imagen. Yo no sé si esta será la imagen de la Universidad del Futuro, pero lo que sí sé que contiene algunos elementos con los que todos soñamos llegar. Y para eso nuevamente tenemos que trazar una estrategia que vaya desde la dirección, el organigrama y, por supuesto, la docencia en el aula. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención y quedo atenta a cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu presentación y por compartir toda esta información tan relevante para nosotros. Ahora presentaremos a David. Él es ingeniero informático y experto en inteligencia artificial y robótica en educación. También es docente universitario en la Universidad Europea, donde imparte el módulo Inteligencia Artificial y Robótica en Educación. Su experiencia no se limita solo a la docencia, ya que también es un reconocido experto en su campo, destacándose por su capacidad de comunicación y su enfoque práctico. Ha participado en eventos como la Jornada de Innovación Docente sobre Inteligencia Artificial Educativa. Además, David es un Apple Distinguished Educator, Apple Professional Learning Provider y Apple Certificate Training, y actúa como embajador de diversas herramientas educativas innovadoras. Por favor, antes de pasar a la participación de David, no se olviden de dejar sus preguntas en la caja de comentarios del Facebook, y de igual manera recordarles que a lo largo de este espacio estaremos compartiendo un registro de asistencia para que lo puedan completar. Recuerden que deben completar como mínimo 4 registros de asistencia para obtener una constancia de participación. Ahora sí, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta tarde, David. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, darte las gracias a ti, Jimena, y a Fernando por la organización de la jornada, y por supuesto al Ministerio de Educación y la Dirección General de Educación Superior Universitaria en general, por todas las jornadas. He estado siguiendo las sesiones anteriores y les felicito porque la verdad es que son de gran interés, y bueno, un privilegio poder estar aquí hoy con ustedes. Voy a presentar ya mi pantalla enseguida. Vale, creo que ya debería estar. Bien, como les decía, he estado viendo las sesiones anteriores y no quería reincidir, ¿no?, en la idea de ChatGPT, que es la inteligencia artificial, porque la verdad es que lo han explicado maravillosamente bien. Lo que sí me gustaría aportar un pequeño recurso de valor para los docentes, porque siempre digo, hay dos tipos de docentes ahora, ¿no? Están los que no están interesados en cómo funciona ChatGPT, que prefieren la formulación química, prefieren el nitrato de entenderlo, ¿no? Y luego tenemos los otros docentes que sí quieren saber cómo funciona ChatGPT. En este sentido, hay un divulgador, influencer, youtuber, como lo quieran llamar, se llama Nate Gentile, no sé si algunos lo conocerán. Tiene ese vídeo en el que enlaza ese código QR, donde explica cómo funciona ChatGPT técnicamente. Pero sinceramente es un vídeo súper didáctico, muy bien explicado, las infografías, etcétera. Ya tiene 1 año y medio, más de 5 millones de visualizaciones, pero es un vídeo que ha envejecido muy bien. Y bueno, por si alguien estuviese interesado, me parece un recurso fantástico. Y luego, en cuanto a ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, a mí me gusta verlo pues como un espejo. Es decir, cuando nosotros lanzamos inteligencia o hacemos unas preguntas más concretas, estos modelos nos devuelven una respuesta también concreta o técnica, ¿vale? En la medida en que lo hagamos nosotros. Entonces, un poco siempre me gusta quedarme un poco con esa idea. Un poco que vamos a recibir lo que aportemos, ¿no? Aunque muchas veces hablamos de ChatGPT o ChatGPT, como lo queremos llamar, existen otras soluciones muy conocidas como Gemini, Claude, Llama o Hugging Chat. Es verdad que ChatGPT es la herramienta líder, pero por ejemplo Claude, ahora mismo la última versión
prácticamente los benchmarks quedan muy igualados con la versión 4 de ChatGPT, con lo cual es algo muy a tener en cuenta. Luego les quería mostrar esto, una pequeña reflexión antes de entrar en la parte de evaluación. Muy interesante. La muestra no es muy grande porque son pequeñas encuestas que hago en mis formaciones. Estos eran unos 200 docentes aproximadamente en el último año. Y sorprendentemente el 73% no lo ha usado en su día a día como en su labor docente, por así decirlo. Sí es verdad que en la educación superior, en la universitaria, este porcentaje es mayor, los que sí lo usan, quiero decir, y en primaria y secundaria, pues en educación secundaria y primaria, pues mucho menos, ¿no? Y un porcentaje muy pequeñito sí lo usa directamente en su flujo de aula con los alumnos. Pero fíjense que esta gráfica es contraria a la de los estudiantes, donde el 68% ya lo usaba, ya desde hace un año para acá, de forma habitual para realizar sus tareas o sus actividades. Y de esto me recordó a una imagen que se hizo viral hace unos meses. Sobre esto es una noticia real en los años 80, donde había una manifestación de los profesores de matemáticas en contra del uso de la calculadora. Y un poco me ha recordado esta noticia, ¿no? Porque hay ciertas resistencias en algunos ámbitos, cada vez menor, pero sí es verdad que me gusta recordar este punto, ¿no? Cuando traemos tecnología al aula, bien traída, bien aterrizada, lo que estamos elevando es el nivel cognitivo de los problemas que queremos tratar, ¿vale? Esto no quiere decir, igual que pasó con las calculadoras, no quiere decir que los estudiantes de jóvenes aprendiesen a hacer los cálculos, ¿vale? Tuvieron que hacerlo. Pero es verdad que cuando queríamos avanzar y hacer tareas más complejas, entonces sí hacíamos uso de ellas. Pues algo parecido sucede con la inteligencia artificial. En sesiones anteriores también hicieron mención a este documento, fue uno de los primeros que se lanzó por parte de la UNESCO para la educación superior, muy, muy interesante. En este caso, nos interesan los dos últimos puntos en esta diapositiva, que sugiere, y es muy importante, la revisión y actualización de las políticas relativas a la integridad académica. Esto lo digo porque es uno de los puntos que suele ser más críticos, ¿no? Cuando hablamos de la evaluación, uno de los puntos que más preocupa siempre es el del plagio, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿cómo podemos cambiar la evaluación, no? Pues ya lo dice, oye, pues se pueden o sustituir los exámenes o cambiar tipos de preguntas o el tipo o el formato. Pero eso veremos algunos ejemplos más adelante. Cosas que debemos tener en cuenta en el uso de estos LLM o inteligencia artificial generativa. Es importante que usarlo como un recurso más. No es un asistente, es un asistente, no es un coautor. Esto siempre hago mucho énfasis porque se trata de escribir lo que nos devuelva ChatGPT y ya está. Es todo lo contrario. Nosotros debemos tomar la iniciativa y usarlo como un asistente que nos va a ayudar a mejorar lo que nuestro producto que estamos preparando, nuestros contenidos, nuestras actividades. Incluirlo como parte de nuestra metodología en el día a día del aula y incluirlo también como parte del proceso de producción a la hora de ya sea diseñar nuestra programación, contenidos o actividades. Por otro lado, se promulga su transparencia, es decir, tanto por parte de los alumnos como por parte de los docentes. Es decir, si lo voy a utilizar, notificarlo también a los estudiantes. Y luego es importante la trazabilidad, documentar los prompts que hemos utilizado y las respuestas que obtenemos y de qué manera lo hemos utilizado. Eso hoy en día es muy fácil, ya que todas las conversaciones se pueden ser compartidas a través de una URL, con lo cual se pueden incluir como parte de la bibliografía. Y luego, por supuesto, la detección y el evitar esos sesgos, ¿no?, cognitivos que existen y que hacen que el pensamiento crítico sea algo clave hoy en día. Estos retos e implicaciones éticas, ¿cuáles serían? Como decía, la integridad académica, íntimamente relacionada con la evaluación. La falta de regulación, que ya ahora la tacho porque, bueno, al menos en Europa, de hecho, está habiendo una hiperregulación, que, bueno, algunos consideran que puede ir en contra de la propia innovación, pero bueno, ya se empieza a regular. Otra cosa es que vaya en el sentido que debería ir, pero bueno, hay cosas que sí que son necesarias, es necesaria esa regulación.
Y como decía, bueno, protección de datos, esto también es un problema en educación por temas de propiedad intelectual, información confidencial, etcétera, etcétera. Sesgo cognitivo y género y diversidad. Bueno, cuando hablamos de spam, todos sabemos lo que es, ¿verdad? Que es ese famoso correo electrónico no deseado. Una de las últimas cifras en el año 2022 decía que el spam era el 48% de los correos electrónicos que se enviaban en el mundo. ¿Vale? Pues un fenómeno parecido está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. Y ese término en español lo empezaron a llamar así, basofia, ¿vale? Somos muy originales y, ¿no? Cuando hablamos en español ponemos ahora todo con IA, pero ya hay un término que se está utilizando ya de forma más generalizada, que es slop, ¿vale? Y con esto nos referimos a ese relleno. Slop significa como agua sucia, digamos, la traducción literal. Y básicamente este fenómeno ha nacido con el objetivo de monetizar, ¿no? De crear contenidos en Internet para que la gente pueda consumir, creados por inteligencia artificial, de forma que no lleve ningún esfuerzo. Desgraciadamente, claro, como eso se hace para monetizar, nadie o pocas veces se revisa, hay información incorrecta, etcétera, etcétera. Esto lo digo porque debemos tener cuidado a la hora de crear contenidos y cuando los alumnos a su vez crean actividades, para que no suceda un slop educativo, ¿vale? Porque nos podría meter en una espiral pues un poquito complicada, ¿vale? Entonces vamos a hablar ahora de la parte del plagio, ¿no? Existen diferentes herramientas antiplagio, estas son algunas de las más conocidas como Turnitin, Copyleaks, GPT-0 y ZeroGPT, la última que tienen ahí a la derecha fue de hecho la primera que nació, que la crearon unos alumnos de la Universidad de Stanford. Pero hay un problema con estas herramientas y es que no son muy fiables. De hecho, aquí, bueno, hice una pequeña demostración, ¿no? Le pido aquí a ChatGPT que me haga un pequeño trabajo académico muy sencillo, de un trabajo de una actividad de concurrencia muy común, ¿vale? Uno de los algoritmos tradicionales que se enseñan en programación, ¿vale? No es nada rebuscado, ni he utilizado roles, ni nada por el estilo, ¿vale? Directo. Lo he aplicado directamente en una de estas herramientas y me dice que solo hay un 42% de probabilidad de que haya sido generado por la inteligencia artificial. Y yo no he tocado absolutamente nada. Con lo cual, ya hemos visto que la efectividad no es muy alta. Probando en otra de estas herramientas, me daba un 80,25% de probabilidades de haber sido creado por inteligencia artificial. Y bueno, aquí ya pinta un poquito mejor, pero claro, no es de un 100%, no es un 99% largo, con lo cual tampoco es suficiente para, digamos, para denunciar, entre comillas, a un estudiante, aunque sí te podría poner en alerta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los estudiantes también saben manejar estas herramientas. Yo cogí este texto y lo pasé por otra inteligencia artificial, en este caso la pasé por Gemini, le dije que hiciese lo mismo, pero con otras palabras. ¿Qué pasa? Al pasarle el verificador, pues solo hay un 44% de probabilidades de que haya sido creada por una inteligencia artificial. E insisto, yo aquí no he tocado absolutamente nada. Con lo cual, ¿cuál es el mensaje que quiero decirles con todo esto? Que no son fiables estas herramientas, ¿vale? Debemos cambiar nuestra forma de evaluar. Sin embargo, ¿cuáles son esos pequeños trucos? Hablando con cientos de docentes, hay una estructura común y por eso es interesante conocer la herramienta, y es que hay una estructura redundante, ¿no? Siempre, cuando preguntamos algo a ChatGPT, siempre hay una introducción y hay una conclusión. Ojo, cuidado con esto, porque yo le puedo pedir que no añada la introducción y la conclusión nunca más, con lo cual esa estructura ya no existiría, ¿vale? Quiere decir que trucos hay muchos, pero bueno, en principio es algo común y sería fácil de detectar. Luego hay otro fallo común que son las reglas ortográficas anglosajonas. Por ejemplo, pues según la Real Academia de la Lengua Española, pues después de los 2 puntos se escribe en minúscula. Y sin embargo, en inglés sí va una mayúscula, o cuando empieza una carta o un correo electrónico, en inglés se pone una coma y en español se pone un punto. ¿Vale? Son pequeños detalles, pero bueno, no son... Bueno, es una pequeña ayuda que muchos detectamos. Lo que pasa es que es verdad que muchos alumnos pueden haberlo hecho por ellos mismos y sin embargo cometer esos errores.
Y luego otra de las formas que quizás es la que en la educación superior donde sea un poquito más relevante son las alucinaciones bibliográficas. Saben que a veces ChatGPT se inventa las cosas y eso pasa mucho con la bibliografía. Si les pedimos una investigación, la URL de un DOI, etcétera, pues se lo inventa directamente. Entonces, sí, cuando lo vamos a comprobar, veremos que no funciona. Bueno, en cómo pueden ayudar estas herramientas al profesorado, me vengo otra vez a los dos últimos puntos, que son los que nos pueden interesar ahora, en la parte de evaluación, a la hora de crear un banco de preguntas, ya sea para crear los propios exámenes o para proporcionar a los alumnos para que se puedan autoevaluar, diseñar actividades de simulación, etcétera. Incluso, cómo pueden ayudar a los estudiantes a generarse sus propios resúmenes, convertir el contenido en múltiples formatos, mejorar la calidad de la redacción de los trabajos, mientras que sean hechos por ellos, pues en principio esto no debería ser un problema, salvo que el objetivo didáctico sea que ellos trabajen en la redacción, ¿vale? Eso es otra cosa que hablaremos justo después. Escribir lenguajes de programación, en esto es muy bueno. Y, oye, eso de superar el miedo a la página en blanco, ¿no? Eso que estoy atascado, no sé por dónde empezar, pues bueno, en eso pues nos puede ayudar. Y bueno, como les decía, nos sirve pues para obtener feedback, ¿no? Si queremos eso, dar respuesta a exámenes de cursos anteriores, elaborar mapas conceptuales, etcétera, etcétera. Pues puede ser interesante, una ayuda para el alumno. Y la parte de la retroalimentación instantánea, ¿no? Eso es como esa especie de tutor 24/7, ¿no? Que está para nosotros. Lo que le llaman el proporcionar ese just-in-time feedback, ¿no? Que tendrían ese tutor continuamente con ellos. ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de diseñar las pruebas de evaluación? Las tres primeras estaban muy bien cuando empezamos con la inteligencia artificial, pero esto ha mejorado tanto que es muy fácil saltárselas. Tendríamos que irnos más a los dos últimos puntos, ¿no? Promover esa evaluación procesual, es decir, ver no solo el resultado final, sino todo el proceso que les ha llevado hasta ese producto final y esa recogida de evidencias de aprendizaje, ¿vale? El uso de vídeo, en el caso de la universidad, pues tutorías, un trabajo de fin de máster o de maestría o de grado, una serie de tutorías obligatorias donde nos vayan evidenciando sus progresos. Y luego también cuando se hagan diferentes actividades o proyectos, añadir pues pequeñas defensas orales de esos resultados con preguntas de oro. Por ejemplo, cuando hablamos de preguntas de oro, pues podría ser, si imaginemos que es un proyecto sobre la Segunda Guerra Mundial, pues preguntarle qué habría pasado si Japón no hubiese atacado en Pearl Harbor, por ejemplo. Entonces, claro, ahí el alumno tiene que demostrar un dominio de los conocimientos de cuáles eran los países implicados, etcétera, etcétera, y qué habría ocurrido de no haber pasado eso, ¿vale? De una forma que ellos demuestran los conocimientos, ¿vale? De lo que han desarrollado en ese proyecto. ¿Cuáles son las herramientas de evaluación que podemos utilizar? Pues listas de cotejo, escalas de valoración, rúbricas y, por supuesto, las pruebas objetivas. Las enumero todas porque ahora parece que todos son rúbricas, pero bueno, existen más herramientas y conviene recordarlas. ¿Cómo podríamos usarlo? Por ejemplo, esto es un prompt que podríamos usar en ChatGPT. En negro, digamos, esto sería la plantilla y lo que he puesto en rojo sería la parte que podríamos sustituir, ¿no? Descripción de la actividad y finalmente qué criterios de evaluación quiero trabajar, ¿vale? Entonces aquí les pongo un ejemplo. Arriba puse la plantilla que les dije antes, pero bueno, describiendo una actividad, en este caso de matemáticas, con unos criterios de evaluación. En este caso era para último año de secundaria, con alumnos de 15 años. ¿Vale? Entonces, automáticamente obtengo, me da mi rúbrica de evaluación, obtengo lista de cotejo y una escala de valoración, ¿vale? Además de unas consideraciones adicionales, ¿vale? Con lo cual, pues nos ayuda, una herramienta que nos ayuda muchísimo a desarrollar estas herramientas de evaluación. Y luego este es otro ejemplo donde sin nombrar específicamente ninguna herramienta, lo que hice fue proporcionar un enunciado de una actividad que tenían que realizar y lo que hice es que lo que hice fue cambiar el diseño de la prueba de forma que tenía pequeños hitos que enumeré del 1 al 8, ¿vale? Entonces, en este caso, proporcionaba la respuesta del estudiante de forma anónima porque, como digo, a día de hoy todavía hay que tener cuidado con el tema de privacidad, ya que no se ejecutan de forma local. Entonces, de forma anónima subía trabajo de los alumnos y, como ven,
me describía, yo le había pedido que me dijese si se cumplía o no. Entonces, en cada uno de esos puntos ya he obtenido una evaluación sobre si se ha cumplido o no. Fíjense que yo no le he pedido una calificación, yo le he pedido una evaluación, ¿vale? Porque por el tema que hemos hablado de las alucinaciones y de esa parte aleatoria, debemos tener cuidado porque esa calificación puede variar con un mismo examen o una misma solución de una actividad, ¿vale? Es lo que debemos tener mucho cuidado. Evaluación no es calificación, por lo tanto, la evaluación sí funciona bastante bien y luego yo una vez obtengo este informe de evaluación, yo ya califico, ¿vale? Y de hecho al final me doy unas recomendaciones de mejora sobre esa actividad que son las que además también le proporciono al estudiante. Un ejemplo de lo que se estaba hablando, siempre me gusta, bueno, enseñar alguna aplicación que nos mejora la vida. En este caso se trata de Gamma para crear presentaciones. Y esto es por lo que les decía que hay tipos de tareas que ya no vale la pena pedir, ¿no? Como por ejemplo, este es un ejemplo que me gusta, que nombro siempre, ¿no? Que es el típico trabajo de la célula, ¿no? Pues fíjense, esta parte sí la tengo, la aceleré el vídeo, pero a partir de este momento, lo que van a ver ahora es en tiempo real, ¿vale? Antes el vídeo sí estaba acelerado, aquí no. Fíjense en qué pocos segundos me está haciendo una presentación sobre el concepto, en este caso sobre la célula, incluso con líneas temporales, iconografías, imágenes, etc. Es interesante porque al principio me propuso un esquema y yo manualmente puedo realizar cambios en él. Es más, cuando yo obtengo esta versión preliminar, yo puedo tocar en cualquiera de esos ítems y puedo modificarlo o puedo a través de otro prompt hacer la modificación en alguna de esas diapositivas en concreto, ¿vale? Y además esto tiene una ventaja, esta herramienta, arriba que tiene la opción de compartir, que lo que hace es que si yo lanzo la URL esta a mis estudiantes, obtengo un informe, unas métricas de qué alumnos han accedido y cuánto tiempo le han dedicado a cada una de esas diapositivas, ¿vale? Con lo cual esto es súper interesante para obtener esas métricas para mejorar lo que es el proceso de enseñanza, ¿de acuerdo? Que de otra manera no lo tendríamos. Entonces, en el futuro, ¿qué nos depara? ¿No? ¿Qué es lo que viene? Vimos hace poco que Apple presentó Apple Intelligence en junio, que es un modelo que funciona principalmente en local y la parte que a día de hoy por temas de computación no se puede ejecutar, pues lo hace en remoto, pero en principio con una encriptación y seguridad punto a punto, ¿vale? Pero en el futuro veremos cada vez hay más modelos en local, serán más seguros, habrá una mayor privacidad y habrá seguramente soluciones de inteligencia artificial no solo abiertas como hasta ahora, sino también cerradas o flexibles. Y ahora les voy a enseñar un ejemplo de una aplicación también que hace algo parecido. Habrá una mayor personalización de la enseñanza y el aprendizaje, ese seguimiento y trazabilidad de la evaluación pues será más intensivo y habrá esa redefinición, como estamos viendo ya, que ya está sucediendo del sistema de evaluación. Eso cambiará en función de la edad de los alumnos, no es lo mismo primaria que secundaria que a nivel universitario, por supuesto, y no va a ser tan decisivo, creo que no es tan importante el instrumento de evaluación, ¿no? Sino el objetivo que se persigue, algo que comentaba antes, ¿no? Oye, si es capaz de comprender y analizar datos, ¿vale? Entonces no va a ser tan importante el instrumento, sino el objetivo didáctico de ese momento. Y luego, por supuesto, lo que estamos hablando antes, usar la inteligencia artificial para obtener feedback, mejoras de la propia producción de los estudiantes, etc. Entonces, como les decía, hay 5 momentos que podríamos distinguir de uso de la inteligencia artificial, donde lo haríamos más intensivo o menos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en el momento de introducción de conceptos básicos, en esta etapa es crucial que los alumnos se familiaricen con los conceptos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, no nos interesaría que utilizasen la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Cuando empiezan a aplicar esos conceptos, pues aquí podría ser moderado, supervisado o ninguno, ¿vale? Esto siempre dependerá del docente y en qué momento se encuentre, como les comentaba antes. En el desarrollo de habilidades más avanzadas, oye, pues sí es probable que aquí nos interesa para que puedan llegar a problemas cognitivamente más complejos. De la parte de la evaluación y retroalimentación, como les comentaba, pues también en la evaluación pues dependerá. En principio no nos interesa que usen inteligencia artificial, a no ser que sea un examen práctico donde usen tecnología con un tiempo limitado. Y como les decía, para la parte de retroalimentación es un gran avance, ¿no? Las ventajas que conlleva para los alumnos es espectacular. Y desde luego para proyectos y trabajos independientes es donde en principio
sí que debería permitir, ¿no? un uso más intensivo, eso sí, teniendo en cuenta que hay un uso ético y responsable de los recursos, ¿no? Y como decía antes, con un uso totalmente transparente. Los factores claves que debemos tener en cuenta: evitar que los estudiantes se vuelvan dependientes de la inteligencia artificial, ¿vale? Hasta al menos dominar unos fundamentos básicos que ellos necesitan interiorizar para poder realizar tareas más complejas. El uso ético es algo que debemos insistir. La autonomía, oye, debe poder enfrentarse a problemas sin la asistencia constante, ¿vale? Porque eso puede crear una especie de dependencia y ni siquiera intentar, ¿no? Pensar por sí mismo cómo debe resolver un problema. Y luego el tema de la relevancia, por supuesto. Y como les decía, vemos este ejemplo de Magic School. Es una solución freemium, es decir, bueno, hay una versión de pago, pero bueno, la versión gratuita nos permite hacer bastantes cosas. Como pueden ver, tenemos generadores de rúbricas, de contenido, etcétera. Bueno, es muy completo. Y está parametrizado, ¿no? Es como si fuese una IAG, pero por detrás, pero bueno, con un entorno muy bonito, muy fácil de utilizar. En este caso podemos poner el nivel académico que queramos y fíjense, en este widget lo que nos hace es generar preguntas para vídeos de YouTube, ¿no? Para poder evaluarles. Entonces yo proporciono la URL en un vídeo, en este caso era de Historia de España, le pongo 5 preguntas, lo va a generar, ¿vale? Y en cuestión de segundos me ha generado estas preguntas y además me dice en qué segundos del vídeo está la respuesta a esa pregunta, ¿vale? Para nosotros luego poder hacer un seguimiento, ¿vale? Con lo cual, pues eso nos permite crear materiales más ricos, más variados y, bueno, lo preparamos con una mayor velocidad, ¿verdad? Como les digo, ahí tienen muchísimos ejemplos. Y luego lo que les decía sobre las soluciones flexibles o cerradas. Por ejemplo, aquí yo le pedía aquí yo pues, como me dedico a la informática, pues un poco pues lo hago sobre mi campo de acción, ¿verdad? Pues aquí explicando sobre, por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Que es el que usan un problema común, el de los filósofos comensales, un algoritmo clásico de la programación. Y aquí fíjense cómo poco a poco me va guiando, no me da una solución directa, ¿vale? Sino que me va dando pautas, etcétera, etcétera. Y finalmente, ya cuando se la pido, me da la solución. Lo interesante de esto es que yo lo pueda parametrizar, ¿vale? Hacerlo de manera que los alumnos vayan obteniendo el feedback que yo quiero que obtengan. Entonces, Magic School, una de las últimas cosas que sacó hace pocos meses, es la versión para los estudiantes que le podemos lanzar, ¿vale? Entonces, en este caso, le he creado un tutor de IA, en este caso, sobre derivadas integrales, ¿vale? De matemáticas. Y aquí les dejo, de hecho, el enlace con el código. Ustedes podrían entrar y ustedes solo podrían usar ese tutor para hacer preguntas sobre esos conceptos matemáticos que yo he introducido. Con lo cual, ya estoy limitando el campo de acción y además en el momento del aprendizaje en el que a mí me interesa, ¿vale? Entonces, por eso les decía que un poco iba el futuro por ahí. Y luego, una última herramienta por el campo de la investigación, SciSpace, ¿vale? Simplemente es una especie de marketplace donde si ustedes están buscando diferentes tipos de investigación, en este caso, bueno, pongo un ejemplo de robots con niños con trastorno del espectro autista, pues nos busca diferentes investigaciones, estudios y además, pues esto nos hace un resumen del abstract, cuáles son las contribuciones o resultados más destacados que se han obtenido, etcétera, etcétera. Y esto les sirve a ustedes si ustedes son docentes universitarios y tienen una publicación, si la comparten por aquí, pues para que alguien pueda hacer una mención o rescatarles, ¿no? De cara a otras publicaciones y demás. Y bueno, esto ha sido todo. Sé que ha sido mucha información, pero bueno, espero que lo encuentren útil y bueno, y ahora dejo un espacio para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación. Vamos a pasar a una ronda pequeña de preguntas con el tiempo que nos queda, que hemos podido revisar en la caja de comentarios de Facebook. La primera es, nos preguntan cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en asignaturas que tienen teoría y práctica, como por ejemplo medicina o farmacia. ¿Qué recomendación darías en ese caso? Bueno, claro. A ver, por ejemplo, si ellos tienen que hacer una... No estoy seguro de entender si se refiere a...
quiero decir, por ver las dos cosas, ¿no? Quiere decir que quiere trabajar la parte teórica y la parte práctica, entiendo. Vale. Bueno, nos sirve, en la parte de práctica nos puede servir para hacer, no me sale la palabra, discúlpame, iba a decir vaticinios, pero no me sale el sinónimo. Predicciones, ¿vale? Si queremos hacer una serie de predicciones, lanzarlas e intentar rebatirlas, ¿no? Oye, ¿qué crees que podría salir antes de hacer este resultado, ¿no? Esto es algo que uso mucho en el sistema anglosajón, siempre en la parte de ciencia, hacer predicciones y luego comprobarlas, ¿no? In situ, ¿vale? Ese juego que puedes hacer que ya te permite a ti pensar más allá, ¿no? Antes de realizar ese ejercicio práctico, intentar intuir por dónde va a ir, ¿no? Y la parte teórica, bueno, pues, como les decía, ¿no? Un poco todas las herramientas que hemos estado viendo aquí, la parte de resúmenes. Hay una parte que me gusta mucho de cara a los alumnos, ¿no? El poder debatir. O cuando yo voy a preparar una presentación de un proyecto, claro, yo hasta ahora, pues simplemente me limito a leer. Pues yo imagínate que yo en ChatGPT subo mi proyecto y le pido que me haga preguntas sobre él, que me intente rebatir puntos que crea que son débiles dentro de mi proyecto, que no están bien defendidos, por ejemplo, y que me lance esas preguntas, ¿no? Entonces, esas son de las actividades que a mí me parecen más interesantes, que de otra manera no podríamos hacer. Claro, también hay otra pregunta respecto a si hay algún programa antiplagio que sea gratuito y fiable. No, no, ya les digo, tienen el GPT-0. De los que tienen ahí, algunos son, bueno, Turnitin 7 pago, pero Copylix, bueno, a ver, si quieren la versión completa sí que hay que pagar, pero bueno, pueden ver las muestras de forma gratuita, con un límite de texto, pero lo pueden utilizar. Pero aunque sea la versión de pago, no hay ninguno 100% fiable, porque aunque te digan un 95%, no es posible. Y como les digo, es tan fácil como que un alumno coja ese texto, lo pase a otra inteligencia artificial, le diga que lo parafrasee y ya estamos perdidos. Ya no va a resultar como plagio. Yo quería hacerte una consulta respecto al uso que se le está dando a la inteligencia artificial en la educación universitaria en Europa, ¿no? Yo entiendo que ustedes están muchos pasos más adelantados que nosotros. Quería saber qué lugar ocupa hoy mismo la inteligencia artificial en la educación universitaria en Europa. Pues mira, se usa una barbaridad. O sea, están todas las universidades, estamos ya lanzando todo tipo de manuales. Ahora mismo en la propia Universidad Europea, sobre la parte de evaluación, unos compañeros han lanzado el manual recientemente, la semana pasada, sobre los momentos, cuándo se debe lanzar, para qué tipo con qué objetivo didáctico, con qué tipo de instrumento, con qué tipo de herramienta. Es algo esencial. ¿Por qué? Porque se ha detectado que todos los alumnos lo están usando. Entonces, ese trabajo tradicional, ese trabajo de fin de grado, de maestría, donde aparecían con un producto fantástico, hacen una defensa y ya está, ya no vale. Y de hecho, pues, ¿qué se está cambiando? Pues, por ejemplo, que el trabajo tiene un peso mucho menor. Ahora, la defensa tiene un peso mucho más grande, prácticamente todo, ¿vale? Porque es donde el alumno va a demostrar inequívocamente que domina la materia sobre la que te está hablando. Claro, ahí entrarían a tallar las famosas preguntas de oro que comentaste, ¿no? Donde Sí, demuestran el dominio del tema. exactamente, Digamos, porque luego hay un problema siempre que la gente dice, oye, ¿y el tiempo, no? Porque si tengo que hacer preguntas orales para todo, digo, no hace falta dedicarse media hora a hacer preguntas, sino lo que hemos hablado, esas preguntas de oro, hay preguntas muy concretas que el docente va a saber hacer, que sabe si el alumno ha hecho ese trabajo, ¿no? Si de verdad ha hecho su parte. claro, ya para cerrar, quisiera que nos compartas una reflexión sobre la importancia del uso de la inteligencia artificial por parte de los docentes, teniendo en cuenta esta data que compartías respecto a que de los estudios que tú has hecho, el 68% de estudiantes usa ChatGPT para sus estudios, para sus trabajos, mientras que solo el 5% de docentes lo está aplicando en el aula, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es la importancia de esta inteligencia artificial que ya está comenzando a revolucionar la educación y cómo deberían los docentes iniciarse o dar sus primeros pasos en esto? Bueno, es clave, porque como hemos visto y además comentaba que en esa encuesta, en los alumnos universitarios ese porcentaje es mayor. Y
es así. También es verdad que los docentes universitarios también lo usaban más, ¿vale? En promedio. Es necesario aprender, como digo yo, que siempre he enseñado en la parte de tecnología, cuando tú conoces sobre la tecnología, conoces mejor tu entorno, ¿no? Estamos en una sociedad digital. Pues esto es lo mismo, la inteligencia artificial es una parte inherente ya en la educación. Es decir, esto es algo que no se va a ir, no va a ser una moda pasajera, va a ser algo que ha llegado para quedarse. Entonces, debemos adaptarnos a esos cambios como hemos hecho siempre. Cuando llegó Internet también fue un cambio. También empezaron el plagio digital, etcétera, etcétera. Es algo que hemos vivido, ¿no? Los que ya llevamos unos años ya sabemos de qué va esto. Y bueno, es lo que digo. Se trata de coger el toro por los cuernos, como se suele decir, ¿no? Es decir, oye, esto puede tener una serie de problemas. Lo que vamos a hacer es vamos a educar en un uso adecuado, vamos a formarnos y vamos a sacar partido, porque realmente nos da una serie de posibilidades maravillosas de personalizar mucho más con nuestros estudiantes, ¿vale? Entonces vamos a aprovechar todas estas cosas maravillosas que tiene y vamos a intentar minimizar esos riesgos que sí que existen y que es cierto y que, bueno, con las estrategias adecuadas seguramente vamos a solventar. Bueno, muchas gracias, David. Te regalamos unos minutos para que te despidas de las personas que están conectadas ahorita mismo. Bueno, pues muchas gracias a todos por pasar este rato aquí con todos nosotros aquí. La verdad es que ha sido un placer estar con ustedes. Ojalá podamos coincidir alguna otra vez. Y eso, pues muchísimas gracias. Y bueno, ahí tienen los datos si alguna vez quieren contactar conmigo. Estaré encantado de tener una conversación con ustedes y aprender, ¿no? de cómo vamos trabajando. Nuevamente, muchas gracias por tu participación y a nombre del Ministerio de Educación les agradecemos por habernos acompañado, por el tiempo que nos han regalado y por haber compartido toda esta valiosa información con nosotros. Especialmente gracias a ti, David, porque entendemos que para ti ya es la madrugada, así que agradecemos el tiempo extra que nos estás dando. A todos los conectados, recordarles que el enlace para el registro está figura ahí en la casilla de comentarios. Pueden ahí registrar su participación. Y para los que hayan asistido a por lo menos 4 sesiones de este ciclo que cierra hoy, les estaremos haciendo llegar sus constancias en el transcurso de la próxima semana. Finalmente, los invitamos a visitar nuestras plataformas, nuestras redes sociales, para que puedan encontrar herramientas y recursos que serán de gran utilidad. También vamos a subir este webinar y estas presentaciones a nuestra página web y también al Drive. Estaba viendo que estaban haciendo comentario de que en el Drive no están todas las presentaciones, no se preocupen, quédense con ese enlace que vamos a subir el día de mañana, todas las presentaciones de este ciclo de webinars, y también se las haremos llegar a los que tengan sus constancias, las presentaciones finales. Entonces, muchas gracias a todos por participar en este ciclo de webinars. Ha sido bastante interesante y esperamos que haya sido de mucha ayuda para los docentes, para tanto los docentes universitarios como los docentes de escuelas o de institutos que nos están siguiendo, para que puedan comenzar a iniciar los primeros pasos en esta revolución, ¿no? Como nos han estado diciendo todos los ponentes a lo largo de las 5 sesiones que ha sido este ciclo. Así que muchas gracias. A nombre del Ministerio de Educación nos despedimos y muchas gracias a todos. Buenas noches.